Makima caminaba por las calles de Tokio. La noche era silenciosa, pero ella sentía su presencia. Algo estaba aquí. Algo que no pertenecía a su mundo. Las llamas en la escena de la masacre Yakuza se habían extinguido hace días, pero el rastro de terror seguía presente. Los supervivientes pocos y aterrorizados hablaban de un hombre con un cráneo en llamas. Un monstruo que castigaba a los pecadores con una mirada. Un ser que operaba fuera de su control. Y eso, era inaceptable. Un subordinado se acercó. Señorita Makima, no hemos encontrado rastro de él. Solo cenizas. Makima sonrió con suavidad. No se preocupen. Él vendrá a nosotros. Sus ojos brillaron con un destello amarillo. Todo en este mundo le pertenecía. Incluso ese jinete en llamas. En otra parte Denji no podía dormir. Daba vueltas en la cama, sudando. Las imágenes de Ghost Rider castigando a Katana Man seguían en su cabeza. La forma en que lo hizo sufrir, como si su propia alma ardiera. Denji había matado gente antes. Había destrozado demonios sin dudarlo. Pero esto era distinto. Ghost Rider no mataba solo por matar. Mataba con un propósito. El mundo siempre le había dicho que la justicia era seguir órdenes. Que los malos eran los demonios. Pero ahora, ¿y si los verdaderos villanos eran los humanos? Denji se pasó una mano por el rostro. Power roncaba a su lado, sin preocuparse por nada. Pero él no podía ignorar lo que había visto. Mientras tanto Kishibe bebía whisky en su departamento. Él ya había entendido la situación. No era la primera vez que veía algo fuera de lo común. Pero Ghost Rider, esto era otra cosa. No era un demonio. No era un humano. Y lo peor de todo, no tenía miedo de nada. Makima podía controlar todo lo que existía. Los demonios, los humanos, los híbridos. Pero Ghost Rider no parecía encajar en ninguna de esas categorías. Kishibe exhaló el humo del cigarro y miró por la ventana. Si Makima intentaba atraparlo, algo muy malo iba a pasar. Tokio. Medianoche. Una motocicleta ardiente recorría las calles a toda velocidad. Ghost Rider había regresado. Sabía que lo estaban buscando. Sabía que alguien lo quería bajo control. Pero él no servía a nadie. Se detuvo en un callejón oscuro, dejando que las llamas de su moto iluminaran la noche. Y entonces lo sintió. Una presencia. Alguien poderoso lo estaba observando. Makima emergió de las sombras. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad. Ghost Rider no se movió. ¿Qué eres?, preguntó Makima con su dulce voz. Ghost Rider no respondió. Makima sonrió. Puedo sentirlo. No eres un demonio. No eres un híbrido. Pero, eres fuerte. La calavera de Ghost Rider ardió con más intensidad. Makima dio un paso más. Únete a mí. Silencio. Makima no estaba acostumbrada a que la ignoraran. Puedo darte un propósito. Un lugar en este mundo. Ghost Rider levantó la cabeza lentamente. Y habló por primera vez. No sirvo a nadie. Makima ladeó la cabeza. Esto era nuevo. Nadie le decía que no. Pero antes de que pudiera hablar de nuevo, Ghost Rider desapareció en un rugido de fuego. Makima se quedó sola en la oscuridad. Y por primera vez en su vida, sintió que algo no estaba bajo su control. Justo en ese momento Denji estaba en la azotea cuando lo vio. El fuego en la distancia. Ghost Rider estaba de vuelta. Y en ese instante, Denji supo que su vida iba a cambiar. Porque ahora tenía una pregunta que no podía responder. ¿Qué era más justo? ¿Seguir las órdenes de Makima? ¿O seguir el ejemplo de un demonio en llamas que castigaba el mal sin dudarlo? Por primera vez en su vida, Denji dudó. Mientras Makima miró la ciudad desde su oficina. Ghost Rider la había rechazado. Eso no era aceptable. Kishibe entró sin tocar la puerta. Te lo dije. No iba a ser fácil. Makima no lo miró. Voy a encontrarlo. Kishibe bebió de su botella. ¿Y cuando lo hagas, qué harás? Makima sonrió. Lo haré mío. La noche en Tokio se llenó de nubes oscuras. La caza había comenzado. Makima no era alguien que se enojara fácilmente. Había vivido muchas vidas, visto incontables demonios, humanos e híbridos sucumbir ante su control. Pero esta vez, algo era diferente. Ghost Rider no era como Denji. No era como Power. Ni siquiera era como los demonios primordiales que habitaban en el infierno. Era otra cosa. Un ente que no entraba en las reglas del mundo. Y lo peor de todo, no sentía miedo de ella. Makima cerró los ojos. Podía sentirlo moviéndose en la ciudad. Quemando las almas corruptas. No estaba huyendo. Solo estaba esperando el momento adecuado. Makima sonrió levemente.
Veamos quién caza a quién. En cuanto a Denji, estaba confundido. Muy confundido. Desde que vio a Ghost Rider por primera vez, todo lo que pensaba que sabía sobre el bien y el mal se estaba desmoronando. Makima decía que los demonios eran el enemigo. Pero él había visto humanos hacer cosas mucho peores. Ghost Rider no cazaba demonios. Cazaba humanos. Pero no cualquier humano. Solo a los que lo merecían. Denji se miró las manos. Él había matado demonios. Había matado humanos también. ¿Merecía ser castigado? Una pregunta aterradora le vino a la mente. Si Ghost Rider lo miraba a los ojos, ¿qué vería en su alma? Un grupo de yakuza se escondía en un edificio abandonado. Estaban temblando. Porque lo habían visto. A ese monstruo de fuego. A la muerte sobre dos ruedas. Uno de ellos sacó un cigarro, tratando de calmarse. No puede ser real. El otro lo miró con desesperación. No jodas. Lo vimos con nuestros propios ojos. Un tercero se levantó, alterado. Nosotros solo seguíamos órdenes, no hicimos nada malo. Pero entonces, la habitación se iluminó de un anaranjado intenso. El suelo tembló. El sonido de un motor rugiendo en la distancia heló la sangre de todos. No puede ser, y entonces, la pared explotó en llamas. Ghost Rider había llegado. La calavera ardiente reflejaba el miedo en los ojos de los hombres. Uno intentó correr. Pero Ghost Rider levantó la mano. Las cadenas se dispararon como serpientes de fuego, envolviendo al hombre y arrastrándolo de vuelta. No había escapatoria. Ghost Rider se acercó al líder del grupo. Los ojos vacíos brillaron con un rojo infernal. Y entonces, lo miró. El hombre gritó. Gritó como si su alma estuviera siendo arrancada. Y lo estaba. El castigo del penitente había comenzado. Sus crímenes, su dolor, sus pecados, todos quemaron su mente a la vez. Hasta que solo quedó un cuerpo sin vida, con los ojos carbonizados por dentro. Los otros no pudieron ni moverse. Ghost Rider giró lentamente la cabeza hacia ellos. Uno cayó de rodillas, llorando. Por favor. No quiero morir. Pero Ghost Rider no levantó la mano contra él. El fuego en su calavera brilló con menos intensidad. Tú no eres culpable. El hombre abrió los ojos, temblando. Ghost Rider se dio la vuelta, montando su motocicleta nuevamente. Antes de desaparecer en las llamas, dejó una última advertencia. Corre, antes de que vuelva a cambiar de opinión. Y entonces, se fue. El hombre cayó al suelo, sollozando. Sabía que había visto algo que no debía existir. La justicia misma. Mientras Makima estaba sentada en su oficina cuando lo sintió. Un escalofrío. No de miedo. De anticipación. Él estaba viniendo. Ghost Rider no era estúpido. Sabía que Makima lo estaba buscando. Así que esta vez, él vendría a ella. Los subordinados de la organización notaron una presencia afuera del edificio. Un fuego en la oscuridad. Las luces parpadearon. El sonido de un motor retumbó por todo el lugar. Y entonces, las puertas se abrieron solas. El pasillo quedó en silencio absoluto. Hasta que unas botas metálicas resonaron en la madera. Ghost Rider había entrado. Makima lo esperó sin moverse. Y cuando él llegó frente a ella, por primera vez, dos entidades que no debían existir en el mismo mundo se miraron a los ojos. El infierno encarnado, y la dominadora de la muerte. Ghost Rider habló primero. No eres humana. Makima sonrió. Tú tampoco. El fuego de Ghost Rider se intensificó. Makima no parpadeó. Eres interesante. No te puedes controlar, aún. Ghost Rider levantó la cabeza. La justicia no es algo que se controle. Makima ladeó la cabeza. ¿Justicia? No. Lo que tú haces, es venganza. Ghost Rider se quedó en silencio. Makima apoyó el codo en la mesa. Si sigues interfiriendo con mis planes, tendré que tomar medidas. Ghost Rider la miró. Entonces inténtalo. Las llamas se avivaron. Makima sonrió. No esperaba menos. En ese momento, todo el edificio tembló. Porque la guerra había comenzado. En ese momento Denji estaba en la azotea cuando vio el fuego en el edificio de la organización. Y entonces, lo entendió. Ghost Rider y Makima estaban a punto de pelear. El infierno contra el control absoluto. Y él tenía que decidir. ¿De qué lado estaba? Denji cerró los ojos. No había una respuesta fácil. Porque sabía que, pase lo que pase, nada volvería a ser igual. Continuará. Bueno mis compadres, nos despedimos, bye bye.